Hoy miramos un poquito más lejos de Navarra y de nuestro país, nos fijamos en el sistema electoral americano y sobre todo en las dos figuras que son noticia todos los días: Donald Trump, el magnate neoyorquino, y Hillary Clinton. Hoy vamos a abundar en este tema con ayuda de tres expertos: la periodista Belén Galindo, que ha vivido durante 3 años en Estados Unidos y bueno, pues ha disfrutado también de todo ese sistema tan diferente, ¿no?, al nuestro. ¿Qué tal, Belén? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amaya, ¿cómo estáis? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias, Belén. a vosotros por invitarme y por tenerme en cuenta. 3 añitos no es mucho, pero suficiente. Hablábamos ahora con Lucinda para poder experimentar en primera persona cómo es ese magnífico país. Damos la bienvenida también a Lucinda Poole. Ella es periodista, es americana, lleva muchos años ya aquí en Pamplona, pero sigue muy de cerca los acontecimientos políticos en su país. Lucinda, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Amaya, muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de conocer a Pablo y a Belén. Sí, bueno, damos también las buenas tardes y saludamos a Pablo Pérez, es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra. Pablo Pérez, profesor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Compañía. Muchísimas gracias. Bueno, una figura controvertida, Donald Trump, Hillary Clinton, una de las mujeres influyentes del país. Belén, recientemente has vuelto a España y has podido vivir, ¿no?, todo este sistema de elecciones. ¿Qué te llamó la atención especialmente allí? Bueno, yo te diría, en primer lugar, que estamos ante unas elecciones que van a ser decisivas por muchas razones y desde muchos aspectos. Por primera vez, probablemente, tendremos una mujer presidente en los Estados Unidos, y lo digo como lo siento y como lo pienso, con la cabeza fría, porque no puede ser que un país, como digo, magnífico, a mi entender, como los Estados Unidos, vote en esas próximas elecciones por una persona que es absolutamente indeseable en todos los aspectos para el país y para el mundo entero, como es Donald Trump. Así que yo ya te he dicho lo que pienso y cómo opino, ¿verdad? Pero te diré también que creo que es un momento muy delicado en el que hay grandes frentes abiertos en los Estados Unidos, crisis internacionales de primer calado como la que se está viviendo en Siria, el terrorismo que amenaza a todo el mundo, pero en especial con el punto de mira siempre en la cabeza del mundo occidental, de la sociedad occidental como son los Estados Unidos, y con una crisis económica que no terminamos de superar en todo Occidente y que también va a pesar, además de las crisis y de los movimientos migratorios que tienen un gran peso específico dentro del país de los Estados Unidos. Para mí son unas elecciones decisivas y unas elecciones además que están dividiendo de alguna manera a la sociedad, incluso a los propios partidos clásicos. Hoy hablaremos de esto, ¿verdad? Pero el propio partido republicano comienza a mostrar ya señales de cisma. Sí, así es. Bueno, efectivamente, quienes apoyan en principio a Donald Trump también sienten, en cierta medida, vergüenza por algunas de las expresiones o conductas o formas, ¿no?, de esta persona. Hay unos límites para todo, en la vida, y yo creo que nunca deben superarse ni deben sobrepasarse los límites, primero del respeto y segundo de las libertades. 2 límites que Donald Trump lleva sobrepasando de forma indiscriminada y absolutamente aleatoria, sin sentido, desde el principio de su carrera, de su carrera política, cuando ya al poco de anunciar que se iba a presentar como candidato a la presidencia, insultó a uno de los periodistas más importantes del área hispana en los Estados Unidos de una forma también vergonzosa, y eso ha hecho que desde el principio el marchamo de su campaña política haya estado centrado en lo irrespetuoso, algo que desde mi punto de vista es absolutamente inaudito e inadmisible. Sí, profesor Pablo, ¿con qué nos quedamos del sistema en primer lugar y luego también de estas dos figuras, ¿no?, de Hillary Clinton por una parte, de Donald Trump y algunos de sus exabruptos por otra? Pero el sistema americano, ¿no?, respecto a nuestro sistema, ¿cuáles son quizá las ventajas, las bonanzas de este sistema de elección de presidente? Sí, bueno, la primera ventaja históricamente es su continuidad. O sea, es un sistema muy experimentado que lleva rodando durante mucho tiempo, que ha pasado por unas dificultades muy graves, incluso por una guerra civil, y que ha sido compatible siempre con el ejercicio democrático. Entonces esa es como la gran ventaja del sistema americano, lo cualificado que está por un tiempo muy largo. Y una segunda, que es una comparación que tiene que ver con la actualidad también política de nuestro país, que es lo depurado que está el camino hacia una polarización entre 2 opciones. De manera que se garantiza el Ejecutivo y la elección de una persona para ocuparlo junto con un vicepresidente, sin que se puedan producir situaciones de empate, aunque sí se puedan producir situaciones próximas al empate.
Creo que lo que resalta más del sistema americano es esto, junto con la idea de trabajar para que se produzca un equilibrio dentro del sistema político. El presidente no es lo único que gobierna los Estados Unidos. El Ejecutivo federal está contrapesado por los ejecutivos de los estados y esto para ellos es una cuestión muy importante. Y el Ejecutivo está también contrapesado por el Legislativo y el Judicial. Yo lo que quizá diría de esta elección, a lo mejor lo podemos hablar después, sí, es que aparte de que se ha controvertido Trump, también lo es Clinton. O sea, creo que estamos en la primera elección en la que la opinión contra los dos candidatos supera en intención a la opinión pro los dos candidatos. O sea que... Ahora abundaremos, por supuesto, en esto. Lucinda, ¿cómo ves tu país aquí, bueno, pues con cierta lejanía? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Todo vale? También hemos visto, bueno, pues imágenes, por ejemplo, en algunos periódicos o algunas revistas que aparece, por ejemplo, la mujer de Donald Trump desnuda. ¿Todo vale en todo lo que es la lucha por dirigir este país? Bueno, primero Belén ha dicho casi todo, así que podemos levantarnos y irnos, porque ha dicho todo lo que pienso. Donald Trump no es capacitado para gobernar ni una perrera. Eso es lo que pienso. Y hablando de las fotos de Melania Trump, creo que fueron sacados en el 95, 96, y se podía pensar que había sido obra de los demócratas, pero no lo fue. Fue de otro candidato, Ted Cruz, que sacó las fotos y luego un periódico bastante sensacionalista les publicó. Pero mira, no sé, no he visto las fotos, no sé si está completamente desnuda o no está desnuda, no sé por qué hizo las fotos, no sé en qué circunstancias estaba, pero no es un país donde cualquier cosa pasa, pero en las elecciones yo creo que no tiene nada que ver. Yo también creo que es un cúmulo de despropósitos y tampoco es algo decisivo el que ahora la esposa de Donald Trump aparezca desnuda. Para mí es mucho más grave que hace muy pocas fechas prácticamente copiara literalmente el discurso de la anterior primera dama. Eso para mí es mucho más llamativo, triste, me habla mucho ya de qué maneras y qué formas, además creo que eso ha estado en su mano, cosa que bueno, el desnudo, lo que hayas hecho en la juventud, en fin, vamos a no pensar en el pasado, las personas o no, y tampoco vamos a juzgarla por eso, pero es un cúmulo de despropósitos. Luego la propia figura de ella, tampoco creo que sea una primera dama que pueda aportar a un país como son los Estados Unidos, y con esto no estoy diciendo que haya que pasar un examen para ser una primera dama, pero cuando hablamos de formas hay cosas que son más o menos definitivas y más o menos claras, y a mí la percepción que me da es que no va a ser una buena primera dama o no puede ser una mujer digna para representar a los Estados Unidos. Y estoy también de acuerdo con lo que decía el profesor Pablo. Yo antes me he posicionado por comenzar diciendo lo que pienso, ¿verdad?, a favor de Hillary por muchas razones, y sobre todo porque casi se descalifica por sí mismo el impresentable de Donald Trump, tal y como está haciendo esa campaña y tal y como se está mostrando, su dignidad humana está por los suelos. Hombre, y por ejemplo, recientemente, no sé si fue ayer o hace 2 días, expulsó de un mitin, ¿no?, a una señora con su bebé. Hace 2 días. Sí, pero yo lo vi, porque el bebé lloraba. En televisión. Sí. Eso es tristísimo. Lo vi en televisión y él decía, no, yo adoro los bebés. Bueno, ha perdido el voto de todos los bebés de América. Es que cada día pierde el voto de un grupo. Y fijaros, y este decía, no me importa que llora este bebé en el meeting, yo adoro los bebés. 2 minutos más tarde, saca ese bebé de aquí, que ya está bien. O sea, este hombre ha insultado cada grupo que hay, mujeres, niños, musulmanes, soldados caídos. Bueno, no sé quién queda para que pueda insultar. Es verdad lo que dice Lucinda, es que hace muy pocos días también insultaba a los veteranos, a los caídos, a través de esa familia de pakistaníes. Es que yo no sé qué pretende. Yo creo que pretende provocar. O sea, yo creo que el vector de crecimiento de Donald Trump ha sido la provocación, como lo es en varios políticos en la actualidad. Toda promoción de una idea populista requiere transmitir la idea de que vas a cambiar las cosas por completo y de que tienes una gran seguridad en que eres capaz de hacerlo.
Entonces la idea de Trump en la manera de comportarse, aparte de una torpeza que yo creo que efectivamente la tiene, es también una estrategia, que es la estrategia de mostrarse muy contundente, incluso hasta la violencia, para indicar que será capaz de cambiar cosas que hay gente que está harta de que vayan mal. Entonces conquista el voto de protesta. Entonces el voto de la contra el sistema lo está conquistando él. Los que quieren votar contra el sistema político establecido. Antes preguntabas tú por la fortaleza del sistema americano. Tiene una larga tradición de fortaleza. Pero si tú lees, el otro día leía un artículo de un mexicano que vota por Trump, que pide votar a Trump en el sur de Estados Unidos, y lo que explicaba era, bueno, es de verdad que ha dicho algunas cosas que cuando lo oí la primera vez dije, este señor no tiene razón, pero por otro lado pienso que es necesario alguien como él que se ponga a cambiar lo que hacen esos políticos y esos abogados que solo buscan su propio interés y no el nuestro, los que estamos aquí trabajando, aunque seamos hijos de mexicanos, y que hemos venido aquí y encontramos un país en el que queremos ir adelante. Entonces, esa es la idea que él aprovecha y por eso fuerza la máquina en ese sentido. ¿O no crees tú que es un poco así? Pero también yo creo, Pablo, que él atrae, bueno, yo leí, no sé si es verdad o no, pero lo leí creo que en El País, cuál es el perfil del votante de Trump. Y era hombre blanco, soltero, con ganas de tener pistolas por toda la casa en vez de cuadros y de poca educación. De formal. Y entonces, pues, Trump aprovecha de varias cosas. El miedo, el horror de que lo que puede pasar. Cada cosa que pasa en Niza o donde sea, él dice, ¿ves? Aquí yo no dejaría que eso pase jamás. Y lo habla con tanta fuerza, aunque hay que decir todo lo que hay que decir. Este hombre es, si le ves la cara, parece Julio Iglesias, de moreno todo el tiempo y el pelo como espagueti cocido demasiado tiempo. Y está, pues miente cada 2 segundos. Es un impresentable. Sí. Y esta gente que tiene tanto miedo y tanto, ay, es que nos va a quitar Hillary todas las pistolas y todas las armas, pues más que votar por este hombre, están votando, si los que voten, contra lo que piensan que Hillary va a hacer. Pero pensemos también en las consecuencias para el resto del mundo del hecho, por ejemplo, de que Trump finalmente fuera presidente de los Estados Unidos o de que sea Hillary, ¿no? Vamos a ver de alguna manera qué consecuencias puede tener para nuestro país y para Europa en general. Esto enlaza, ahora voy a responderte, pero enlaza directamente con lo que han dicho ellos. Verdaderamente el voto de Trump se lo está llevando, en respuesta a nuestra anterior cuestión que lanzábamos al aire, se la está llevando gracias al miedo y gracias a los instintos primitivos. Es una respuesta ante lo desconocido, ante el miedo y ante bueno, pues lo que está ocurriendo fuera. Vamos a protegernos, vamos a blindarnos, vamos a recurrir a este tipo que parece más fuerte que una dama. Es que nunca mejor para un candidato como Trump que este momento que tiene a una adversaria y una contrincante política que es una mujer y además una mujer tocada del ala, que esa también es una cuestión importante. Consecuencias de la elección de Donald Trump, pues yo creo que sería terrible. Amaya, primero porque habría una pérdida de credibilidad de cara adentro y de cara afuera y hablamos ya en cuanto a entorno occidental. Yo ya a veces me refiero, el mundo está cada vez más dividido, ¿no? en dos secciones, Oriente y Occidente. Y yo creo que la llegada de Donald Trump, desde mi punto de vista, supondría una pérdida de credibilidad hacia afuera y una desbandada también de muchos países que van a retirarle los apoyos, ya no solamente políticos, sino económicos, incluso militares, a un país que no sabes hacia dónde te va a llevar, ¿no? Si está pensando en construir una barrera para evitar la migración de México, ¿qué no hará con otros y con otros y con otros? O sea, la desestabilidad está servida desde mi punto de vista. Bueno, los sondeos dan ganadora de momento a Hillary Clinton. Sí, bueno, de momento claramente. No obstante, eso que decía antes Hillary, hasta ahora me parece que si comparas el último sondeo que miré, para ver cómo iba la cosa últimamente, la opinión anti-Hillary Clinton, los que dicen que no les gustaría, era el 54% contra, 44% por Hillary Clinton, y en el caso de Trump, contra Trump, 64%, y a favor de Trump 33%. Entonces eso indica que hay una diferencia porcentual de más o menos un 10% entre la preferencia por uno u otro. Entonces parece claro que de momento, al menos, Hillary Clinton tiene las de ganar. Y yo creo que durante la campaña probablemente esto se fortalezca. En cuanto a la cuestión de las relaciones exteriores, no sé
Pienso que las cosas cambiarían lentamente, porque la política exterior americana es un buque muy grande, con unos intereses tan entrecruzados, que es imposible que cambie la cosa tan rápido como Trump dice. Como en otras muchas cosas, son bravuconadas muchas de sus expresiones. Y de hecho, las alianzas se iban a mantener, aunque ciertamente Europa sería más marginada, Estados Unidos tendería al aislacionismo más que a implicarse en el exterior, el interés por China crecería, porque es un socio en concreto en materia de deuda fundamental, y creo que el interés por México también, porque todo lo que dice del muro es una bravuconada más, pero la política norteamericana tiene que prestar una atención cada vez mayor a los latinos y a México. Y todo el discurso de Trump en torno a esto, que es un discurso violento y desbocado, tiene que ver quizá con eso. Hay otra cuestión que llama también la atención, ¿no?, en estas elecciones, y es el apoyo de los actores, de las actrices estadounidenses a sus candidatos, ¿no? Recordamos, yo creo, el discurso reciente de la actriz, que no me acuerdo. Meryl Streep. Eso es, de Meryl Streep, efectivamente. Bueno, pues un discurso también como si fuera una candidata a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de los actores y actrices en Hollywood apoyan a Hillary Clinton. Yo también estaba interesado en ese tema y miré y vi que el padre de Angelina Jolie va a votar por Trump. El pobre Clint Eastwood, a quien adoro sus películas y todo, pero es republicano, si lo puedes imaginar. Le encantan las armas, por desgracia. Y entonces, pues, pero Hollywood es Hollywood. Y lo que a mí, hablando también de lo que decimos antes del mundo, a mí me da como americana auténtica vergüenza que haya un candidato por presidente como este señor, que me da vergüenza. ¿Tú te imaginas él tomando el té con la reina Isabel en Inglaterra? O sea, horror. Y vamos, o sea, este hombre no es digno de ser nada. Y nunca ha estado en la política. Nunca. Claro, No pero ¿cómo puede una experiencia. persona así, ¿no? Una personalidad así, un millonario, sin duda, llegar a este punto, a la posibilidad de regir los destinos de uno de los países más importantes del mundo? ¿Sabes por qué puede hacerlo, Amaya? Porque en los Estados Unidos todo es posible. Esa es una de sus grandes fortalezas. Yes, you can. Tú puedes, si quieres, si te esfuerzas, si realmente estás centrado y todas tus energías van hacia un lado, puedes conseguir lo que te propongas. Y si además tienes el bolsillo bien cubierto, el riñón lleno, ¿verdad?, como es el caso de este hombre, pues no hay fronteras ni límites. Aunque no tengas, como bien dice Lucinda, ninguna educación, aunque no estés preparado para ello, no sabe prácticamente nada de política internacional. Tiene unos gravísimos desconocimientos de geografía, de geopolítica. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que este hombre efectivamente ya no solamente se siente con cualquier mandatario con estudios y con posibilidad, ¿verdad?, de contrarrestar sabiduría, sino para representar a un país que, en fin, tiene tantísimas fortalezas? Es inaudito. Pero muchos republicanos están ya rompiendo el silencio, como le decíamos al principio, ¿no? Y como decías también, Belén, pues está generando cierto cisma, ¿no?, dentro del partido ante una figura que muchos califican, bueno, pues de misógino, de racista, de, bueno, pues bravucón. Yo creo que viene de antes incluso. O sea, la gran esperanza del Partido Republicano es que no fuera nominado. Lo que ocurre es que en las elecciones primarias votan los más radicalizados dentro de los que están inscritos en cada partido. Entonces, se les ha ido de las manos. Bueno, se les ha ido de las manos, Belén. Entonces, la propia cúpula del partido no lo ha dominado. Entonces eso habla de un cambio que sí que es importante, que es la falta de control de la cúpula del Partido Republicano, que es un partido tradicional con una gran fuerza, sobre sus propios candidatos. Entonces ese es el cambio más importante que se ha producido. Porque no toleran las ofensas, pero ese es su candidato, ¿no? Pero y en el otro lado el partido, ha roto el partido. destrozado el Partido Republicano. Nunca va a ser lo que era, porque la gente va a pensar, este es el partido que apoyaba a Trump. O sea, no va a ser lo mismo.
Bueno, pasarán muchos Y la años. figura de Hillary, porque también tiene sus luces Sí, y sus sombras. sí. Una mujer de 68 años que apuesta por regir el país, pero bueno, pues con una trayectoria, desde luego, intelectualmente, bueno, pues a una enorme distancia del otro candidato. Pero ¿con qué sombras se juega Yo, Hillary? si ahora mismo tuviese que ser abogada del diablo, ¿verdad? Y antes he dicho que es mi candidata, sin duda, ¿verdad? Pero también soy crítica, porque soy periodista. Yo te diría que tiene graves sombras también el personaje, la figura política de Hillary Clinton, comenzando porque a veces puede uno pensar también que es una especie de marioneta y de figura orquestada para está designada desde hace mucho tiempo, ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos, y había que llegar ahí como fuese, a veces pasando por encima de cadáveres políticos que podrían llegar a oler mal si levantamos las alfombras en el futuro. Yo creo que ha cometido graves errores. No solamente voy a hablar de el tema de los emails, yo creo que eso, desde mi punto de vista, es algo, lo mismo que decía antes, ¿no? Está en el pasado, son errores, no me parece gravísimo. Es verdad que la sociedad americana no perdona este tipo de cosas, la ocultación, el engaño. No quiero ni pensar, si yo estuviese en el 10% de los políticos que tenemos aquí en España, ¿qué harían, verdad? Llorar por las esquinas, porque no están acostumbrados a nada que salga de la ética política en este caso. Pero además, yo creo que Hillary, en algunas de las crisis internacionales en las que ha participado, ha tenido serios problemas y ha cometido graves errores, y probablemente el profesor Pablo puede hablar más de esto. Así es, ¿no? ¿Cuáles han sido quizá, bueno, pues los momentos más difíciles de su trayectoria, aquellos que puede hacer mirar con lupa su figura y la posibilidad de que dirija a Estados Unidos? Pues yo diría, en primer lugar, su condición de esposa de un candidato demócrata por el que salió valiendo en televisión, eso lo he recordado en parte ahora, explicando una de las primeras acusaciones y un escándalo sexual de Clinton antes de ser elegido Bill Clinton presidente en el 92. Ella compareció en televisión para decir que no dudaba de que aquello era un infundio. Y algún tiempo después su marido reconoció que había habido una relación sexual con aquella señora, que su mujer había dicho que no, en ningún caso. Entonces esto acredita a Hillary Clinton como una mujer capaz de decir lo que sea para alcanzar un objetivo. Sí. Es muy ambiciosa. Es extraordinariamente ambiciosa. Es muy ambiciosa, es muy agresiva, incluso las mismas calidades que un hombre diríamos, ay, qué bien, pues en una mujer igual lo vemos mal. Sí. Y es agresiva, pero también es tranquila, da imagen de presidente, no insulta. No, el otro día Trump le llamó el diablo. O sea, el diablo, yo no sé si aquí las elecciones son muy aburridas para mí, porque aquí tenemos que un hombre, Mariano Rajoy, que tiene un miedo feroz de la gente y de los periodistas. Tenemos Pablo Iglesias, que necesita ver esos anuncios de la tele acerca de cómo hacer el pelo más voluminoso. Pero ese es más escandaloso. Tenemos el de Ciudadanos, que quiere ser PP, los socialistas, que escucha a uno que hace joyas en no sé qué país ahora y que les dice, aunque no lo merezca, vota Rajoy. Y ese es un socialista. O sea, es muy aburrido la elección. Es tan aburrido que la repetimos una y otra vez, Lucinda, una y otra vez. Porque allí tenemos una persona tan ridículo y cada día, porque ya sabéis, por la mañana lo primero que hacemos es que miramos las noticias, pero las noticias suelen ser bastante tristes, pues bastantes, una matanza, esto, lo otro, pero yo miro primero a qué ha dicho Trump, porque seguro voy a reír. Es divertido. Esto confirma que la táctica de la provocación, funciona. Por lo menos en cuanto a foco de atención, Exacto, ¿no? Para captar el interés. ¿Y los medios de comunicación cómo están captando todos estos mensajes? ¿Qué posicionamientos claros se presentan en los principales medios americanos? Yo creo que la costa este, claramente, con Hillary Clinton, como es tradicional. Sí. En el oeste y en el sur las cosas son un poco distintas. Y las grandes cadenas de televisión, espectáculo, que es lo propio de una elección como esta, que dentro de la democracia americana tampoco es la más trascendente, porque a la gente a veces le importa más su ciudad y su estado o su condado que la presidencia federal. Entonces la unión está muy bien, pero es un espectáculo para los medios. Entonces lo que ocurre es que para nosotros es el momento central de mirada hacia América, pero yo creo que los medios de comunicación están como estaban. La novedad que hubo en la época Obama de movilización de las redes sociales, creo que en este caso
ha retrocedido. O sea que eso también es una novedad, en el sentido de que aquello que parecía que tenía mucho futuro en las redes sociales no tenía tanto. Salvo los tweets que Trump manda a Hillary están siempre insultándose. Bueno, él más que ella por los tweets, por Twitter. Eso es Twitter, efectivamente. Pues eso. Sí, sí. Sí, pero tienes razón, que él usó por primera vez como para ganar esas elecciones, le ayudó mucho, mucho. Justamente redes sociales. contra Hillary, para vencer a Hillary, que fue lo primero que hizo. Entonces ese es otro factor muy curioso, ¿no? Hillary es una mujer que tuvo que ceder el paso a Obama, pero es que es extraordinariamente tenaz y muy capaz de seguir con aquello que está haciendo hasta conseguirlo. Sí, eso es cierto. Yo volviendo un poco al comienzo de mi comentario, ¿no? Cuando hemos empezado el programa, a pesar de todos esos grises y esos oscuros que veo en la figura de Hillary, porque los tiene, creo que ella será una buena presidenta y además creo que es una mujer que ella sí está muy curtida en la experiencia internacional y a pesar de todo, incluso ese mal de haber sido capaz de mentir por un objetivo puede ser un bien, ¿no? A la hora de hablar de su fortaleza y de su templanza. Creo que es una mujer muy templada. Recordemos qué pasó cuando encontraron el lugar donde el refugio de Bin Laden y donde cuando Estados Unidos bombardeó fríamente, ella ni parpadeó en un momento en el que fue duro para algunos militares incluso de los Estados Unidos. Pero desde luego yo creo que han cambiado muchas cosas, han cambiado quizá los enfoques, más que el peso específico de los medios de comunicación, el enfoque ha pasado de ser de la masa, del pueblo, de la reacción popular, a los propios candidatos que están ofreciendo pan y circo diariamente. Y luego decir una última cosa, y es que yo creo que desde mi punto de vista, el mejor presidente de los Estados Unidos en los últimos tiempos, como es Barack Obama, para mí es fantástico en todos los sentidos y otro día quizá podríamos hablar de eso. Para mí, después de este gran presidente que han tenido en los Estados Unidos estos últimos 8 años, va a ser muy difícil encontrar un candidato a la altura. Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones. Barack Obama, que considera pues que este millonario no es apto para ser presidente de los Estados Unidos. Hoy hemos glosado un poquito la figura de ambos candidatos y veremos a ver qué sucede en noviembre, que es cuando se votará finalmente. Gracias, Lucinda Pool, por acompañarnos. Gracias. Un placer, como siempre. Siempre Profesor me pasa bien. Pablo Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos también. A vosotros. Gracias por los análisis. Y Belén Galindo, muchísimas gracias por tu Gracias, compañía Amaya. y todos vuestros comentarios. Nosotros ahora vamos a seguir con otros temas aquí en Me Importas Tu Verano.